Hola, bienvenidos a Contrapunto, un espacio donde nos permitimos pensar fuera de la caja para tener una mejor comprensión de lo que pasa en lo económico y lo financiero. Hoy les voy a hablar de un tema que escribí hace poco, hace 2 o 3 semanas, en mi columna de Milenio, y es sobre los bond vigilantes. Si lo traducimos al español, sería como los justicieros de los bonos. Es un término que se acuñó en los ochentas por Ed Yardeni. Yardeni es un economista y financiero de Estados Unidos. Trabajó, bueno, fue director general de Prudential, Deutsche Bank. Ahorita es fundador y director general de Yardeni Research, hace análisis económico y financiero. Y esto lo acuñó en los ochentas, ¿no? Para describir justamente inversionistas dentro del mercado de bonos que a través de sus acciones de compra y venta ejercen presión sobre gobiernos y empresas, ¿no? ¿Qué tipo de presión ejercen? Generalmente, y a ver, y está incluido en el nombre, en este día de justiciero, ¿no? Generalmente lo que buscan es, eh, pues un poco, digamos que arreglar ciertos errores o ciertos abusos que cometen algunas empresas o algunos gobiernos. En este sentido, por ejemplo, hablando particularmente de gobiernos, si un gobierno empieza a endeudarse demasiado, si empieza su déficit a crecer, si sus políticas monetarias no son las adecuadas, si empieza a cometer errores pues sí, al llevar a cabo su política monetaria o fiscal, entonces los bond vigilantes o los justicieros de los bonos se entran en acción y los empiezan a castigar con tasas más altas, hacen que las tasas suban. Y a ver, y tiene sentido, no nada más es un capricho, ¿no? A mayor riesgo percibido, pues mayor rendimiento solicitado, ¿no? Entonces, si las cosas no están saliendo bien, si los gobiernos o las empresas no están actuando como deberían, pues entonces el riesgo aumenta y por lo tanto la percepción crece. No la percepción, el mayor rendimiento solicitado o el rendimiento solicitado es mayor, ¿no? Esto ha pasado en distintas ocasiones a lo largo de la historia, ¿no? Generalmente es común que suceda en el mercado emergente, llama la atención cuando sucede en el mercado desarrollado. Y permítanme mostrarles un par de ejemplos históricos para que vean de qué estoy hablando. Déjenles comparto aquí la pantalla. ¿Y qué es lo que vemos en la pantalla? Lo que vemos en la pantalla es el déficit que tuvo Estados Unidos entre 1981 y 1993, ¿no? Lo vemos aquí. Vemos el déficit como porcentaje del PIB. Y aquí veníamos de, por lo menos en los 70, en los 80s y parte de los 90s, veníamos de un déficit sostenido y elevado, por lo menos elevado para aquellas épocas. Entonces, en algún momento, los justicieros de los bonos se dan cuenta de esto, ya no quieren o están diciendo el gobierno norteamericano está abusando y por lo tanto empieza a haber una corrida bueno, no una corrida, sino más bien el mercado empieza a subir la tasa de manera importante. Ahorita vamos a ver qué tanto. Bueno, se los presento de una vez acá, ¿no? Lo vemos aquí, el gobierno, no sé, de finales del 93 a finales del 94 el Treasury sube casi de 5%, de 5,2% a 8%. Es decir, en un año sube 3%. Eso es muchísimo. Entonces, obviamente, el gobierno, o con esta subida de treasuries que vemos aquí, este es el treasury de 10 años, por justamente temores sobre la trayectoria que estaba llevándose a cabo por el gobierno, la trayectoria fiscal. Entonces, pues obviamente el gobierno se preocupa y empieza a cambiar la tendencia. ¿Y no? ¿Qué es lo que hace Clinton? Pues Clinton empieza a reducir el déficit, ¿no? Toma a Clinton con un déficit de 4% y lo empieza a llevar hacia un superávit. Para su segundo mandato, mantiene un superávit durante 3 años. Bueno, es un superávit alto, pero es un superávit, es un cambio de tendencia. Y esto hace pues, que obviamente que los bond vigilantes o los justicieros de los bonos empiecen a relajarse, ¿no? Después, pues bueno, después viene 2001, 9/11, la guerra en Medio Oriente, después viene la gran crisis financiera,
¿no? En 2008, Obama empieza a recortar el déficit, ¿no? Después llega Trump y ¿qué pasa? Pues viene la pandemia, empieza obviamente el déficit a caer. Biden, a pesar de que no había necesidad de tener déficits tan altos, los tiene, ¿no? Ya no hay una pandemia, entonces manejas déficit del -12%, del 7%, bueno, no, ese es como del 5%, este es como el 6%, son déficits altos, ¿no? Y hasta ahorita el mercado no ha actuado. Si se fijan, esto que vimos aquí en los ochentas es un juego de niño comparado a lo que estamos viendo acá, ¿no? Tenemos unos déficits altísimos aquí, tenemos unos déficits altísimos aquí, que además, pues Trump no parece que lo vaya a cambiar, pero me estoy adelantando, estoy primero con los ejemplos históricos. Entonces, Clinton, después del berrinche del mercado, pues o sea, lo que hace es que regresa el superávit, más bien no regresa el superávit, sino más bien vuelve más pequeño el déficit y lo convierte en un superávit. El otro es en 2022, septiembre de 2022, con Liz Truss, ¿no? La nueva primer ministro, presenta su mini budget, un presupuesto que trae recortes importantes en impuestos que tenían que ser financiados con déficit. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que al mercado no le gusta y fíjense cómo se mueve el Treasury de 10 años o el Gilt de 10 años de Inglaterra. Pasa en cuestión de días, del 16 de septiembre al 26 de septiembre, sube de casi 3%, 3,2% hasta 4,6%. De hecho, en uno de estos días, o sea, digamos que de inicio a cierre, ha sido el día que mayor movimiento al alza ha tenido la tasa de los guilds en la historia, ¿no? Estamos hablando de 400, 500 años, ¿no? Los guilds tienen mucho más historia que los treasuries en Estados Unidos. Entonces, eso pues obviamente hace que el sistema de pensiones, incluso en Estados Unidos, en Inglaterra estuvo a horas de quebrar, tuvo que salir el Banco Central de Inglaterra a medio rescatarlos, a medio dar ciertas assurances, ¿no? Ciertos, pues, sale a calmar el mercado. Y bueno, eventualmente el mini budget se retira y las tasas regresan o se relajan, ¿no? Pasan de este 4,50 que veíamos aquí a pues alrededor del 4%, ¿no? A cierre de mes, ¿no? Entonces, eso es lo mismo. Bond vigilante, no le gusta lo que está pasando en el frente fiscal y exageran, o más bien encajonan o arrinconan al gobierno a cambiar la estrategia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado o qué puede pasar hacia adelante con Trump? No, las medidas de Trump que quiere hacer, que es mantener los recortes de impuestos y otra serie de medidas, ¿no? Que sí se contraponen un poquito a la recaudación a través de aranceles, entre otras cosas. O sea, sí tiene medidas recaudatorias, pero tiene medidas también que merman el presupuesto. Y al final del día, pues esa merma del presupuesto le va a costar al Treasury alrededor de 4 billones de dólares más de déficit. Y aquí, ojo, lo importante es ese extra, ¿no? Ese extra es alrededor de 15% más de déficit extra en 4 años. Es decir, el déficit que ya tenías planeado, a eso agrégale 15% más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que qué es lo que creo que podría llegar a pasar? Que los bond vigilantes van a empezar a resurgir otra vez. Y lo empezamos a ver ya un poco en esta idea del movimiento de las tasas, ¿no? Vemos que esto que estamos viendo aquí, bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Esta es la tasa de la Fed, ¿no? Esta es la tasa de la Fed baja de aquí a acá, luego la Fed baja acá, acá, y en diciembre vuelve a bajar, ¿no? Aquí, no, aquí sí está la de diciembre, no, aquí no está la de diciembre. Esta es la saqué antes del recorte de diciembre. Eh, pero ¿qué es lo que vemos? Vemos que el Treasury de 10 años, que es la línea azul, la ha estado subiendo, ¿no? Generalmente cuando baja la tasa de corto plazo,
las tasas de largo plazo pues, tienden también a bajar, no o sea, no tienen por qué hacerlo, pero tienden a hacerlo. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Pues desde que la Fed empezó a recortar tasas, el Treasury ha subido de 3.60 a 4.60, ¿no? Ha subido todo esto. ¿No? Entonces, qué está viendo el mercado? El mercado está viendo, oye, la Fed por un lado le está queriendo o sin querer, más desde mi punto de vista sin querer, le está ayudando a Trump a lograr ese objetivo de déficit. ¿Por qué? Porque le está facilitando un déficit a tasas más bajas, ¿no? Nosotros el mercado no se lo vamos a permitir y por lo tanto el Treasury sube de 3.60 a 4.60, ¿no? Eso vuelve mucho más complicado que la Fed, o más bien que Trump se pueda financiar su déficit. Si la Fed no tiene problemas permitiéndoselo, el mercado nos lo va a permitir, ¿no? Entonces, esta subida que hemos visto de septiembre a finales de diciembre, yo creo que responde un poco a estas dinámicas de los bond vigilantes y de los justicieros de bonos y de el mercado ya le está preocupando el déficit de Estados Unidos, no viene de un déficit altísimo por la pandemia, viene un déficit altísimo por la gran crisis financiera, no se ha resuelto esos déficits y Trump no parece que los vaya a resolver. Entonces, pues vamos, o el mercado sirve como contrapeso, ¿no? Y ojo, el mercado contrario a otros países, como puede ser un Venezuela, ¿no? El mercado está mucho más arraigado en Estados Unidos, en la cultura, en la economía, en la toma de decisiones, y por lo tanto, que el mercado actúe en contra de lo que el ejecutivo o los legisladores quieren, pues sí se vuelve un contrapeso importante, ¿no? Así como para AMLO el tipo de cambio era la variable a seguir, para Trump va a ser el S&P. Si el S&P sube, Trump lo va a interpretar como que está haciendo las cosas bien y va a seguir haciendo lo que está haciendo. Si el mercado empieza a bajar, si el S&P empieza a bajar, entonces Trump probablemente bueno, después de ser un berrinche, obviamente, va a darle reversa a sus políticas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que lo que está pasando es eso, ¿no? Esa subida de tasas, esos bond vigilantes, esa idea de que al mercado no le gusta el déficit que pueda llegar a tener Trump, le dio la bienvenida en su primer término, no en su segundo, y entonces, pues si no cambiamos de rumbo, pues podríamos vernos pues en tasas de largo plazo subiendo por el mercado haciendo la chamba que la Fed no quiere hacer y que pues van a intentar que Trump dé reversa en sus políticas. Pues nada, mil gracias por escuchar. Suscríbanse, compártanlo si les gustó. Sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Denme un segundo. Saludos. Bye.